Este es el momento para acercarte a Dios, para que su palabra transforme tu vida. Bienvenido a la transmisión de Templo de Adoración, donde recibirás predicaciones fieles a las Escrituras, cargadas de poder del Espíritu Santo. Recibe y comparte esta palabra para que otros también sean edificados. Iniciamos. Porque yo voy a continuar esta carta. La carta dice así: amados hermanos, el domingo pasado comenzamos esta carta recordando algo muy especial: las palabras y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nosotros continuaremos esta lectura para entrarnos más profundo al tema que dejamos al final del domingo. Y vamos a profundizarnos en la obra del Espíritu Santo, aquel consolador que Cristo prometió y que vino a morar en nosotros. Dispongan pues su corazón para escuchar la voz del Señor. En esta temporada anhelamos de que cada persona en esta casa esté atento a lo que el Espíritu Santo quiere hablarle. Nosotros creemos que esta casa es una casa donde Dios habla. Y para disfrutar lo que Dios tiene para nosotros, nuestra más máxima atención es necesaria. El Espíritu Santo no es una cosa, es una persona. No es algo, es alguien. Independientemente de distintas denominaciones que quieren poner al Espíritu Santo como un ser o una fuerza activa, lejana, una neblina, el Espíritu Santo no es algo, es alguien. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. El Espíritu Santo no es una energía misteriosa. El Espíritu Santo no es una influencia abstracta, difícil de entender. Aunque las Escrituras a veces se manifiesta o se representa simbólicamente como una paloma en el bautismo de Jesús en el Jordán, fuego o viento recio. Sin embargo, Él no es una paloma. Él no es una llama de fuego. Él no es un viento. Esas son formas distintas, simbólicas, manifestaciones de su obra, de lo que Él hace, de cómo se manifiesta. Pero en su ser, el Espíritu Santo es una persona divina, con una personalidad, con una forma de ser. Él habla, Él oye, enseña, Él guía, Él redarguye, consuela y da testimonio de Cristo. Puede ser entristecido, y déjeme decirle que es muy sensible el Espíritu Santo. Puede entristecerse, puede ser resistido, muy caballeroso. Él no obliga a nadie a hacer nada. Él es un ser que tiene sentimientos y emociones, y también se complace en la obediencia y en la santidad de su pueblo. A pesar de que no siente como nosotros. A pesar de que ama, no ama como nosotros. Nosotros somos tan limitados en esa forma. Él es tan abundante. Y su misericordia es tan grande y su gracia cubre tanto. Todo esto que le acabo de decir revela que no estamos hablando de una fuerza, sino de una persona viva, una persona santa, una persona gloriosa. Mientras la gente que pretende ser cristiano se esconde de los demás
para que no le vean faltando o siendo mundano. El Espíritu Santo siempre está ahí observando. Él es una persona, pero no una persona humana. Esto yo quiero dejarlo claro. Es una persona divina, santa. Es Dios, porque Dios no es un nombre, Dios es un título, es Dios. Está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Es santo y sobre todo es soberano. A Él toda la gloria. Con la misma naturaleza, la misma esencia y los mismos atributos del Padre y del Hijo. No es inferior al Padre, no es inferior al Hijo, ni es una manifestación pasajera de Dios. Es Dios mismo. Él es Dios, obrando en medio de su iglesia y en el corazón del creyente. No es algo que viene y va, es alguien que siempre está presente. Él es omnisciente, todo lo sabe. Él es omnipotente, todo lo puede. Y es omnipresente, en todo lugar está. Es quien ilumina la palabra. Es el que te acompaña cuando lees la Biblia. Es el que te da a entender lo que está escrito acerca de Él. Es poderoso porque Él vivifica la adoración. Y podemos adorar y adorar y adorar y adorar, pero Él es el que le da vida a esa adoración. Él es el que unge la predicación y capacita a los ministros para servir con poder. Él es el que reparte los dones, las habilidades especiales, sobrenaturales que alguien puede tener en el evangelio, en este caminar. Es Él que lo da. El Espíritu Santo es quien convence al que está pecando, al pecador. Quien produce el nuevo nacimiento. Nadie puede nacer de nuevo por sí mismo. Él es el que produce el nuevo nacimiento en el creyente. Él es el que derrama el amor de Dios a nuestros corazones y quien forma a Cristo en nosotros. Cristo caminó sobre la faz de esta tierra como un hombre, se comportó como un hombre lleno de Dios, sujeto a la voluntad de Dios, obediente a Dios. Jesucristo llegó a tener una estatura conforme a lo que el Padre quiso que fuese. ¿Y sabe quién nos ayuda a llegar a esa estatura? El Espíritu Santo. No es un asunto de ver manifestación. La manifestación más grande es el cambio que Él hace en nosotros. Él reparte dones. Él produce el fruto. Sana conforme a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios. Trae libertad a los que están atados. Levanta al que está caído, al que está desanimado. Y de repente alguien allá en templo de adoración se siente triste, decaído, sin ánimo. Amada iglesia, soy testigo de que el único que te va a levantar es el Espíritu Santo en medio de tu batalla. Él es también las arras de nuestra herencia. Él es la joya. Él es lo precioso. La garantía de la redención final que Cristo ganó por nosotros en la cruz. Él es el que estaba obrando en mí. Cuando yo y Juan, enfrente de la hermosa, vimos a alguien
que estaba pidiendo limosna. No tenía dinero para darle, pero sí le di a quien yo tenía por dentro, al Espíritu Santo. Y así como dio vida donde había muerte, también dará vida a nuestros cuerpos mortales. El Espíritu Santo prepara a la iglesia para su encuentro con Cristo, nuestro Salvador, y la sostiene hasta el fin, hasta el día glorioso en que el Señor consumará plenamente su obra en todos nosotros. Aunque la noticia de su partida nos entristeció profundamente en nuestro corazón, su promesa nos sostuvo. No nos dejaría huérfanos, nos dijo, sino que enviaría a otro consolador, uno semejante a él. Y aquella palabra fue para nosotros bálsamo en medio de nuestro dolor, porque habíamos aprendido que nuestro Señor nunca habla en vano. Habíamos aprendido que todo lo que Él promete lo cumple con perfecta fidelidad. ¿Quién era ese consolador? Porque entonces no lo sabíamos. No le habíamos visto, dice. No conocíamos su apariencia, no habíamos visto su rostro, no habíamos oído su voz. Pero con el tiempo entendimos que no hablaba de una presencia terrenal, sino del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que se manifestará a nosotros de manera gloriosa e incomprensible para la mente humana. Solo después pudimos comprender con mayor claridad aquellas palabras que Él mismo nos había enseñado. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mi hermano Andrés y yo éramos discípulos fieles de Juan el Bautista antes de conocer a nuestro Maestro y Salvador Jesús. Aún recuerdo la primera vez que lo escuchamos hablar de aquella promesa tan grande. Fue a la orilla del río, cuando Juan nos dijo con voz firme: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero después de mí viene uno más poderoso que yo, y Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Aquel día, por primera vez, nuestro corazón oyó no solo del Mesías que venía, sino también de la obra gloriosa que Él haría al derramar al Espíritu del Padre sobre su pueblo. El Mesías no solo vendría a llamarnos al arrepentimiento, sino también a traernos la promesa gloriosa del Espíritu Santo de Dios. Y no solo eso, sino a llenarnos del poder sobrenatural de parte de Dios. Luego estuvimos presentes, dice aquí, cuando Jesús fue bautizado por Juan, y vimos al Espíritu Santo descender sobre él en forma de paloma. Aquel acontecimiento fue una manifestación visible. Yo estuve ahí, yo lo vi, de que Jesús era el ungido de Dios y de que sobre él reposaba el Espíritu Santo. Desde entonces comenzó a hacerse evidente, desde ese momento, por medio de sus obras, que en él actuaba el poder de Dios de una manera única. Los demonios eran expulsados, los enfermos recibían sanidad y los oprimidos eran libertados. Nadie me lo puede contar. Yo lo viví.
Todo esto mostraba que Jesús ministraba en el poder del Espíritu Santo y que su vida y su obra daban testimonio de que Él era verdaderamente el Mesías prometido. Nos parecía increíble aceptar que el mismo poder del Espíritu Santo que veíamos obrar en Jesús, nuestro Salvador, estaría también dentro de nosotros, obrando en nosotros y a través de nosotros. Es algo que la mente humana no puede reconciliar. Aquello sobrepasaba nuestra comprensión. Era como vivir a la sombra de una promesa demasiado grande, algo inalcanzable, como si estuviéramos soñando prácticamente, pero sabíamos que Él no hablaba en vano. Estábamos confiados de que algo va a pasar, porque después de andar 3 años caminando con nuestro Salvador, si algo le puedo decir a ustedes que se congregan en Templo de Adoración, es que cuando Jesús dice que algo va a pasar, algo va a pasar. Jesús nos enseñó que el Espíritu Santo es quien convence de pecado, quien derrama en él alma del perdido un gozo inagotable, quien reviste con poder del cielo a los suyos, quien reparte dones sobrenaturales y quien produce en el creyente los frutos de una vida transformada. Soy testigo que Él transforma. También nos enseñó que el Consolador que había de venir nos mantendría unidos a Él, nos conduciría a toda verdad y nos haría comprender aquellas cosas que antes no podíamos soportar ni entender plenamente, hasta que su obra redentora fuese consumada en la cruz y confirmada en su resurrección. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, fuente de vida y Señor sobre toda la creación, no apareció en Pentecostés ni comenzó a existir en el Nuevo Testamento. Desde el principio de todas las cosas ha estado Él presente. Él es eterno y además de ser eterno es divino, obrando junto al Padre y al Hijo. Las Escrituras dicen: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis capítulo 1, verso 1 al 2. El Padre es la fuente de todas las cosas. El Hijo es aquel por medio de quien todo fue creado. Y el Espíritu Santo es quien obra con poder divino para dar vida, ordenar, llenar y ejecutar la perfecta voluntad de Dios Padre. Donde Dios habla, el Espíritu actúa. Donde Dios determina, el Espíritu obra. Donde Dios quiere vida, el Espíritu Santo la produce. Por eso desde la creación hasta la resurrección, desde Génesis hasta la iglesia, el Espíritu Santo se revela como el poderoso ejecutor de la voluntad de Dios. Dios desea algo, Él lo hace cumplir. Así que ten ánimo, amada iglesia, porque Dios ha determinado restaurarte, sanarte, levantarte, y que el Espíritu Santo conviva con vosotros. Aún puedo recordar aquel momento como si estuviera delante de mis ojos ahora mismo. Estábamos reunidos a puerta cerrada. El ambiente estaba cargado de temor, de confusión y de asombro. Nuestros corazones todavía luchaban por comprender todo lo que había sucedido. La cruz, la tumba y luego la noticia gloriosa e incomprensible de que el Maestro había resucitado. Habíamos oído, habíamos corrido, habíamos visto señales,
Pero aún había dentro de nosotros una mezcla de fe, debilidad y de temblor. Y de repente, Él estuvo en medio de nosotros. No entró como entra un hombre común. No llamó a la puerta, no anunció su llegada, simplemente apareció en medio de aquel encierro como Señor de la vida, como vencedor de la muerte, como el mismo Jesús que había sido crucificado, pero ahora con un cuerpo glorioso. Lo primero que hizo fue hablarnos de paz. Paz. Eso fue lo que derramó sobre nosotros antes que cualquier otra cosa. Paz para un grupo de discípulos que estaban turbados. Paz para corazones quebrantados. Paz para almas que no sabían aún cómo sostener tanto dolor y tanta gloria al mismo tiempo. No sé ni cómo explicarlo. Estoy haciendo lo mejor en esta carta para describirle a ustedes lo que viví, porque yo quiero que ustedes sean guiados por el Santo Espíritu de Dios. Nos mostró sus manos, el mismo Maestro. Sí, nos mostró su costado, y entonces supimos sin lugar a dudas que era Él, el mismo Jesús. Aún uno de nuestros hermanos que ustedes deben de conocer bien, llamado Tomás, él hizo que pusiera sus dedos en sus heridas. El mismo Señor que había partido el pan con nosotros unos días antes, que había calmado el mar, que había levantado los muertos, que nos había hablado hasta el fin, que nos había amado hasta terminar todo. Pero ahora estaba delante de nosotros revestido con vestiduras de gloria, con una majestad que nuestras palabras no pueden ni podrán nunca jamás describir. Y entonces ocurrió algo que jamás olvidaremos. Se acercó a nosotros y nos sopló. Oh my God. Ay, ay, ay. No fue un gesto vacío. No fue una señal cualquiera. En aquel aliento santo había una profundidad que entonces apenas comenzamos a empezar a discernir. Aquel soplo traía consigo el eco de los primeros días de la creación, cuando el aliento de Dios dio vida al hombre. Pero esta vez no era el comienzo de la vida natural, sino el anuncio glorioso de una vida nueva, una vida espiritual, una vida transformada, una vida celestial, nacida en un Cristo resucitado. Y mientras soplaba sobre nosotros, escucha bien, templo de adoración, nos dijo esta palabra: recibid el Espíritu Santo. Aquel momento quedó grabado en lo más profundo de mi alma. Hasta entonces habíamos oído al Maestro hablar del Consolador. Nos había prometido que no nos dejaría huérfanos. Nos había dicho que vendría otro Consolador, uno como Él, que estaría con nosotros y dentro de nosotros. Nos había enseñado que el Espíritu Santo nos recordaría sus palabras, nos guiaría a toda verdad y glorificará su nombre. Pero en aquel instante, por primera vez, de una manera tan cercana y tan sagrada, sentimos que esa promesa no era lejana, ni simbólica, ni incierta. El Señor resucitado, nuestro Salvador, nos estaba introduciendo en el misterio glorioso de la vida en el Espíritu. Porque una vida en el Espíritu no es hacer piruetas, no es hacer desorden. La vida en el Espíritu es guiada por el Espíritu Santo y no nuestras emociones.
No comprendimos todo en aquel momento. No pudimos tener el tiempo completo para comprender todo lo que estábamos viviendo. Nuestra mente todavía era pequeña para tan grande revelación. Pero sí entendemos esto. Pudimos entender esto, dice, que Jesús no solo había vencido la muerte para estar vivo delante de nosotros y mostrarnos que Él es Dios, sino para comunicarnos su vida propia, su propia vida. Aquel soplo fue como una puerta abierta hacia una nueva creación. Era como si nos estuvieras diciendo: la obra que el pecado destruyó, yo la restauro. La comunión que se perdió, yo la devuelvo. La vida que se apagó en Adán, yo la renuevo en vosotros por mi espíritu. En aquel momento el Espíritu Santo no fue presentado como una fuerza extraña, no, ni como una sombra del cielo, sino como el don santo del Cristo vivo. Comprendimos que el Espíritu Santo venía de Él, que nos uniría a Él, que nos haría vivir en Él, y que jamás, escucha bien, iglesia, jamás podríamos cumplir nuestra misión separado de esa presencia divina. Ese soplo santo fue para nosotros ternura y autoridad al mismo tiempo. Fue consuelo para nuestra tristeza, fortaleza para nuestra debilidad y preparación para lo que aún había de venir. Porque aunque después habría de manifestarse con poder en la semana del Pentecostés, allí en aquella habitación el Señor ya nos estaba mostrando que la vida de su iglesia iba a depender enteramente del Espíritu Santo. Wow, Dios mío. Hermano, a mí no me turba que usted no se esté gozando. Créame que no, pero yo sé que usted está atento a la carta, ¿verdad que sí? Nunca olvidaré aquel aliento. No he oído muchas voces en mi vida, dice el apóstol Pedro aquí en esta carta. He sentido el estruendo de las olas, el clamor de las multitudes y hasta el canto del gallo en mi hora más amarga. Pero aquel soplo de Jesús sobre nosotros permanece como uno de los momentos más santos que he vivido. Porque en aquel aliento no solo sentimos cercanía, sentimos que el cielo mismo comenzaba a abrirse sobre una iglesia naciente. Y entendí, aunque solo fuera en parte, que donde Cristo sopla hay vida. Donde Cristo da su espíritu, nace una nueva creación. Y donde el Espíritu Santo es recibido, el corazón del hombre deja de ser solo carne para comenzar a vivir para Dios. Hermanos, aquel día comprendimos que la iglesia jamás podría sostenerse por talento humano, por fuerza humana, ni por sabiduría humana. La iglesia de Cristo solo puede vivir por el aliento de Dios. Solo puede avanzar por el poder del Espíritu Santo. Solo puede cumplir su llamado en Cristo si el Cristo resucitado sopla vida sobre ella. Oh my God. A su nombre gloria. Y como yo leí la carta antes que usted la escuchara, yo fui movido a que fuéramos al libro de San Juan, capítulo 14, verso 26. Porque yo estoy seguro
que no volveremos a ser igual jamás. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Estas palabras de esta carta y de estos versos que acabamos de leer nos dicen una sola cosa. Y es que la condición triste, amargada, ansiosa y deprimida de que alguien pueda tener en su vida es falta del Espíritu Santo. Decir que el Espíritu Santo no sana a alguien que esté enfermo es blasfemia. Decir que el Espíritu Santo no se pueda llevar la depresión y la ansiedad que alguien pueda tener es blasfemia. Decir que el Espíritu Santo no tendrá poder para resolver nuestras situaciones es blasfemia. Porque el Espíritu Santo es Dios. Él todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Entonces, amada iglesia, ¿cuál es el afán del apóstol Pedro? De que ya como el pastor ha predicado tanto y no se le ha hecho tanto caso muchas veces, quizás una carta directamente de un apóstol en la Biblia podría no hacernos despertar desde su punto de vista, que la condición que estás no debería de estar. Debería tener gozo en tu corazón. Debería de tener alegría en tu alma. Debería de ver todo lo imposible posible. Debería de pedirle a Dios porque sabe que Él contesta. No hay nada imposible para Dios. Lo que tenemos es una comunidad de cristianos conformados con las enfermedades que tienen, los problemas matrimoniales que tienen, los problemas de salud mental que tienen, conformados con las situaciones que le apremian, que las situaciones que le aprietan, las situaciones que le turban. Lo que hay es un siglo donde hay cristianos que se han acomodado a las circunstancias que están viviendo, donde Jesucristo está vivo, dando evidencia de que Él lo que promete lo cumple. Jesús dijo que Él enviaría a otro consolador y ese consolador está aquí. ¿Qué es lo que pasa? Pregúntale a tu vecino qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabe lo que pasa? Que no le hemos dado lugar al aquel que está asignado para libertarnos, para transformarnos, para darnos vida nueva. No hemos puesto nuestra confianza en aquel que el Hijo ha comisionado para consolarnos, para restaurarnos. Siempre andamos buscando un pastor, un predicador, un profeta. Siempre andamos buscando una medicina, una solución económica. Siempre andamos buscando en otros lugares y no estamos buscando aquel que todo lo puede, que todo lo resuelve, que está atento de cada necesidad. Nadie te va a resolver tu problema con un buen consejo. Nadie va a llevarse la amargura de tu vida con una simple oración. Debes, iglesia, entender que el trabajo del Espíritu Santo es hacerte una nueva criatura. No es un asunto de quejarte, es un asunto de involucrar a Dios.
otro mensaje más para algunas personas, yo lo sé. Pero le hablo al 10% de personas aquí que anhelan que Dios haga un cambio en ellos. Hablo al 10% de las personas que dicen: he creído que algo Dios va a hacer en mi vida. Yo me aferro a ese manto. Shema Okale Amansole. Yo me aferro al manto que el Espíritu Santo ha derramado sobre esta casa. Yo voy a conectarme con aquel que todo lo puede, y voy a desconectarme del mundo, voy a desconectarme de los placeres, voy a desconectarme de lo que la tierra puede ofrecerme, porque yo no sé usted, pero yo estoy cansado de la gente fallarme. Yo estoy cansado del mundo fallarme. Yo estoy cansado del sistema fallarme. Yo estoy cansado de tratar de buscar soluciones, y cada lugar que voy las puertas están cerradas. ¿Sabe por qué? Porque perdemos nuestro tiempo cuando sustituimos la solución. La solución es Cristo. La solución es el Espíritu Santo. Y usted tiene que prepararse, especialmente los que vienen aquí a hacer estatuas, que no adoran ni alaban al Señor. Después no se queje que usted anda asustado, que la gente se le está cayendo al lado, que el Espíritu Santo lo está electrocutando, porque de aquí en adelante le vamos a dar honra al Espíritu Santo. Especialmente ustedes que, algunos de ustedes, ay Dios mío, me puse chismoso esta noche. Algunos de ustedes que no se puede parar nadie porque los ojitos le siguen. ¿Quién es que está caminando? ¿Quién es que está? Ay Dios mío, después que se ponga bico, después no diga nada, porque el Espíritu Santo algo va a hacer en esta casa. ¿Sabe lo que pasa? Que en el libro de los Hechos había una iglesia rebelde, había una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, una iglesia que estaba buscando de Dios, pero habían unos cuantos que estaban rebeldes. Y dice la Biblia en el libro de los Hechos que cuando Ananías y Zafira cayeron muertos, la iglesia se ordenó. ¿Y sabe qué va a pasar? Y se lo estoy pidiendo al Espíritu Santo desde hoy. Llevo tiempo ya pidiéndoselo. Haz un milagro en los corazones. Haz un milagro en tu iglesia. Porque no es un asunto de llamar la atención. Es un asunto de honrar a aquel que merece toda honra y toda gloria. El Espíritu Santo es una persona con personalidad. Es una persona que cuando usted hace las cosas indebidas sabiendo, a sabiendas que Él lo está observando, sin embargo usted continúa en su mal camino, el Espíritu Santo se entristece. Algunos de ustedes se les puede ir la respiración o se pueden enfermar, darse un mareo. ¿Qué tantos confiamos en el 911? Lo marcamos de una vez, o la medicina. Somos una generación tan dependiente del sistema humano que nos hemos puesto hipnotizados, nos han anestesiado el alma. ¿Qué recursos tenía la iglesia del primer siglo? ¿Qué sistema de gobierno tenía la iglesia del primer siglo? Dígame usted si la iglesia del primer siglo tenía cupones, sección 8 o housing. Dígame usted. Dígame usted si la iglesia del primer siglo tenía hospitales cada 20 cuadras. Dígame usted si tenía la ciencia y la medicina que tienen hoy, que tenemos hoy. No tenían nada de eso. Ellos dependían de una sola persona, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. La iglesia solamente dependía del Espíritu de Dios. No podemos servir a dos señores. Pastor, ¿qué usted me está diciendo? Que debería dejar yo de tomar mi medicina, que no debería de ir al... Yo no le estoy diciendo que haga nada. Yo le estoy diciendo que empiece a honrar al Espíritu Santo. Porque usted sabe cómo es usted, ¿verdad que sí? Que usted promete y no cumple. Usted sabe que usted es así, ¿verdad que sí? Que usted dice mañana empiezo
y pasan 5 días y nunca empezó. Usted sabe, ¿verdad que sí? Que usted viene aquí, ay, ahora sí, y al menos lo vemos. Usted sabe que usted no cumple. Usted sabe como usted, que si se le quita el cargo se desanima y se quiere hasta ahí de la iglesia. Si yo lo conozco, el Espíritu Santo lo conoce aún más. Pero ¿qué es lo que el Espíritu Santo le quiere decir en esta noche? Habla conmigo, métete conmigo, búscame a mí, haz compañía conmigo, habla conmigo, depende de mí, pídeme a mí, quéjate conmigo, hazlo conmigo. Yo soy yo. El Espíritu Santo lo que te está diciendo en esta noche: si tú quieres ver gloria, la gloria no depende de qué tanto hablamos, la gloria depende de que yo lo haga. Hay que conquistar al Espíritu Santo si queremos ver sanidad, si queremos ver liberación, si queremos ver nuestras familias restauradas, si queremos ver matrimonios restaurados, si queremos ver sanidad en la mente de muchos de ustedes. El Espíritu Santo es el único que lo va a hacer. Entonces, ¿qué sucede? Lo primero que nosotros llegamos es tipo pasarela por esa puerta, en vez de decirle: Espíritu Santo, gracias que llegué a tu casa. Y mientras en el altar se está orando, y mientras hay personas que están tratando de orar, hay un rumbo de personas hablando y relajando, como el que entra. Hermano, el concierto que vamos a tener, que ahí si usted va a poder entrar y relajarse y todo, eso hace en agosto. Pero miércoles y domingo, en los servicios, en las casas, hay que honrar el Espíritu de Dios. Hay que decirle al Espíritu Santo: hemos llegado a tu casa. Y si el que intercede no ha empezado a interceder, y si los que cantan no han empezado a cantar, yo llegué a la casa de Dios. Si yo voy a llegar al altar a orar, que la llamen loca, búsquese un paño por ahí, dígale a una mujer: deme un paño, me voy a hincar aquí y me voy a parar del altar cuando empiecen a adorar, cuando empiecen a cantar. Porque el 10% de los que están aquí tienen que enseñarle al 90% que templo de adoración no ha cambiado, que templo de adoración desde octubre 14 del 2012 empezó bajo el mover del Espíritu Santo. Y nosotros podemos hacer muchos ajustes para glorificar el nombre del Señor y ensanchar esta casa, pero nunca lo vamos a sustituir a Él por métodos humanos. Nunca lo vamos a sustituir al Espíritu Santo por métodos humanos. Al Espíritu Santo hay que honrarlo, hay que amarlo, hay que servirle y enseñarle que Él es el primero en esta casa. Él no anda buscando muchas personas. Donde hay 2 o 3 representándome a mí, obedeciéndome a mí, haciendo lo que yo he dicho, ahí yo estaré. Ay. El diablo tiene un problema, porque el diablo pensaba que nos iba a entretener. El diablo pensaba que nos iba a afanar, que nos iba a ocupar. Nosotros miramos la mirada a la izquierda, a la derecha, solamente por un instante, pero nuestra mirada está fija en el Espíritu Santo, el que sana, el que liberta, el que restaura, el que consuela. Cuando yo dije que yo no iba a dar mucha terapia, no lo estaba diciendo en forma despectiva. No lo estaba diciendo en una forma como que yo estoy cansado de lo que hago. No, yo amo lo que hago. Hace unos miércoles atrás yo dije una frase similar. Pero no es porque yo no amo lo que hago. No es porque yo estoy turbado por lo que hago. Es que cuando el hombre hace las cosas, las daña. Es que cuando el hombre quiere resolver, lo daña. Es que cuando el hombre quiere cambiar, no cambia. Es el Espíritu Santo que nos hace una nueva creación. Es el Espíritu Santo que nos transforma a la estatura de Cristo. Es el Espíritu Santo que nos consuela. Póngase sobre su pie, hermano.